Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. En aproximadamente 15 días, un conjuez de la Corte Constitucional tiene la responsabilidad inmensa de inclinar la balanza de ese alto tribunal que empató 4 votos por 4 votos, 4 votos a favor, 4 votos en contra, acerca de del derecho de las parejas del mismo sexo de adoptar niños menores de edad. La Corte son 9 magistrados, pero votaron 8 porque un magistrado, Mauricio González, estaba y se declaró impedido. Por eso se tuvo que llamar a un conjuez escogido mediante un proceso que está previamente establecido, un hombre que ha sido un reconocido jurista, que ha pertenecido al Tribunal Superior de Bogotá, al Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido conjuez de la propia Corte Constitucional. Y hay unos términos de tiempo. La Corte ha dicho, esperamos que en 15 días, una vez usted estudie la ponencia que la elaboró el magistrado Palacio a favor de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, y él dirá si se va con los 4 que están a favor o si se va en favor de los 4 que están en contra. 2 posiciones completamente contrarias en el día de hoy. En primer término, con Elizabeth Castillo. Ella es abogada de la Universidad de Caldas. Ella es activista, feminista, se ha declarado lesbiana y tiene un hijo de 24 años que ya no vive con ella, que tiene novia, que está haciendo su vida independiente, y ella ha trabajado enormemente en este campo en defensa de esta comunidad LGBTI. Y aquí al frente, pues está una psicóloga de la Universidad de La Sabana, tiene una maestría de la propia Universidad de los Andes, también es doctora en psicología y en temas de familia de la Universidad de los Andes, y es la directora del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana. Bienvenida. Gracias. Bueno, doctora María Victoria Eugenia, ustedes han sostenido, usted preparó precisamente el estudio que presentó la Universidad de La Sabana, 39 páginas en total a la consideración de la Corte, que pidió realmente sus puntos de vista a la Nacional, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Antioquia, a una serie de centros de educación superior e igualmente a una serie de instituciones de carácter sociológico, científico, Instituto de Bienestar Familiar, para conocer los puntos de vista de la sociedad colombiana en torno a este tema que es polémico y que es controversial en muchos países del mundo. Y usted ha estado exactamente en la posición contraria, doctora Elizabeth, y eso es lo que queremos, recibir una ilustración. ¿Por qué La Sabana, ustedes en particular, se oponen a que una pareja del mismo sexo adopte menores de edad? Darío, por la revisión de estudios que hemos hecho, consideramos que es incierto todavía. Nosotros no hemos hecho un estudio como tal, como lo dijiste hace un rato, sino que hemos hecho una revisión de estudios de diferentes contextos, en donde no hay conclusiones claras todavía, hay todavía críticas. Los mismos autores de esos estudios explican que es necesario seguir haciendo investigaciones para poder sacar resultados más claros, más concretos. Los resultados, si bien es cierto, hay unos que aclaran el asunto, pero hay otros que todavía lo dejan en esa incertidumbre, que es la que nos preocupa el niño en este contexto familiar. Consideramos que las personas que los quieren adoptar seguramente son personas muy valiosas y con muchos valores y con un desarrollo seguramente psicológico, emocional bueno, estable, pero nos preocupa es el niño, ¿no? Que todavía no hay conclusiones como claras. No tienen un estudio como tal, sino una recopilación de puntos de vista de la Universidad de Stanford, de la Universidad de California, de Harvard University, y de otra serie de análisis que se han practicado en el exterior. O sea, lo de usted no es concluyente. Sí, lo que hemos revisado en esos estudios no es concluyente. No es concluyente. ¿Sí? O sea que tampoco es que se pueda decir que el estudio de La Sabana se opone a la adopción de menores. Nos oponemos desde el punto de vista que todavía no es claro y nos preocupa el riesgo
que se pueda tomar, ¿no? Entonces, lo que sugerimos en la lectura de estos estudios es que pues sigamos haciendo investigación, sigamos haciendo análisis, sigamos consiguiendo muestras aleatorias, es decir, al azar, ¿no? Que sigamos estudiando el tema. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, pienso que no pongamos en riesgo pues situaciones que uno no está completamente claro para llegar a tomar, ¿no? Pero es que de Cuando todas uno... maneras aquí hay una decisión a puertas en 15 días, para bien o para mal de esos niños. La Corte Constitucional, que es la máxima instancia jurídica en el caso, pues da su última palabra, por lo menos de momento, salvo que después venga, no sé. Claro, nosotros, o sea, yo sugería que nos abstuviéramos por ahora, ¿no? A ver, y ustedes, usted en particular, doctora Elizabeth, con un hijo, ¿su hijo es un hijo que tiene novia, que ha hecho una vida normal, que escogió libremente su sexualidad? Sí, sin duda, pero yo antes de pasar a que hablemos de mi hijo y demás, quiero aclarar cuál es la situación jurídica en la que estamos en este momento en Colombia en el tema de adopción y homosexuales. Yo creo que en eso hay un poco de confusión. Los homosexuales en Colombia podemos adoptar solos. Los homosexuales en Colombia podemos adoptar en pareja, siempre y cuando haya un vínculo de consanguinidad con el hijo a adoptar de parte de uno de los dos padres adoptantes. Que sea un hijo biológico de alguno de los dos. Correcto. Lo que se está debatiendo en este momento es si los homosexuales en Colombia, que no tienen vínculo de consanguinidad con el hijo que van a adoptar, pueden hacerlo en pareja, porque vuelvo y repito, individualmente ya lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que estamos? Los homosexuales podemos adoptar solos, los homosexuales podemos adoptar en pareja si hay vínculo de consanguinidad, y ahora nos van a decir si podemos terminar de agotar el tema de adopción y de la igualdad de homosexuales frente a un trámite de adopción, y si podemos entrar a un proceso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en búsqueda de un hijo a adoptar, en las mismas condiciones en las que lo hacen las parejas heterosexuales. Y lo aclaro porque es que tal vez para la opinión pública ese punto no está claro, y es muy importante que sepan que los homosexuales en Colombia en dos circunstancias ya podemos adoptar en este país. ¿Cuál ha sido la experiencia, el resultado hasta ahora? ¿Hace cuánto tiempo se puede adoptar con ese condicionamiento? Las dos decisiones son relativamente recientes. La del periodista estadounidense que vino, que adoptó dos niños y quien en el último minuto, cuando ya se los iba a llevar del país después de su segundo viaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió quitarle los niños porque él manifestó que era homosexual. Ahí hay un pronunciamiento muy claro de la Corte Constitucional diciendo la orientación sexual no puede ser tenida como un criterio. No puede ser tenida como un criterio para descalificar a una persona de un proceso de adopción. Y la otra decisión, que también esa sí que es más nueva, que es la del año pasado, el caso de las dos mamás de Medellín que están adoptando a su hija, donde la que no es mamá biológica está adoptando a su hija. Esa decisión también, en esa decisión la Corte reitera la posición, es que no puede ser considerada la orientación sexual como un criterio de exclusión. Y sobre ese punto es que se va a pronunciar la Corte Constitucional en las próximas 2 semanas, por vía de la decisión que tome el magistrado que ha sido nombrado, el doctor Herrera, para resolver, digamos, este empate en el que quedó la Corte, que desafortunadamente se tenga que resolver con un voto. Ese no es el escenario que uno quisiera para una decisión que de alguna manera genera tanta tensión o tanta expectativa en el país. Pero pues en esas circunstancias en las que estamos... Esa es la realidad. Esa es la realidad, y la realidad es que la Corte 2 veces en el tema de adopción ha dicho la orientación sexual no puede ser tomada como un factor para excluir a una persona de un proceso. Muy bien. A ver, doctora Victoria Eugenia, ¿el homosexualismo es una enfermedad? Es una orientación sexual. Es decir, los seres humanos tienen distintas orientaciones sexuales. En la medida en que una mujer puede sentirse atraída por un hombre, su orientación sexual es heterosexual por una persona distinta, así como una persona puede sentirse atraída por una persona del mismo sexo, que es lo que llamamos homosexual. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si realmente no es una enfermedad, sino que es una tendencia, es una manera de ver, de vivir la sexualidad, ¿por qué va a ser más responsable un heterosexual que un homosexual? No, evidentemente no puede ser más responsable, es decir, la responsabilidad no está aliada, asociada a la orientación sexual de una persona. Hay personas heterosexuales supremamente irresponsables, hay personas homosexuales responsables,
Hay personas heterosexuales supremamente responsables, es decir, ahí no está la asociación. La asociación está es en el niño, o sea, yo me quiero centrar concretamente es en el niño, ¿no? En ese tipo de vinculación de esos papás que va a tener el niño, papás o mamás que va a tener el niño. Pero le preocupa sobre todo la educación que vaya a recibir, el ejemplo que pueda recibir, o que realmente el niño adquiera, herede vía educativa esa tendencia sexual. Lo que dicen los estudios, Darío, es que la orientación sexual de un niño no necesariamente es homosexual porque viva con unos papás homosexuales o unas mamás homosexuales, ¿sí? Gays o lesbianas. También pueden surgir de un contexto heterosexual estas personas con esta orientación sexual. En eso no coinciden los estudios, ¿no? Pueden nacer de un tipo de familias o de otras. El asunto está en las características del niño, en la educación del niño, como lo dice uno de los investigadores que hemos leído, Stacy y Marx y otros investigadores, los hombres y mujeres somos iguales en todas las características. El asunto está en la manera masculina de ser y la manera femenina de ser, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, digamos, la preocupación está en ver esa manera masculina que de pronto el niño no ve cuando está con dos mujeres, o en esa manera femenina de ser cuando está con dos hombres. Pero bueno, ¿no? eso sería como pretender aislar a un niño de la realidad cuando él no vive todo el tiempo con esa pareja de hombres o con esa pareja de mujeres, porque el niño va a la escuela, el niño va a la universidad, el niño tiene amigos, el niño tiene amigas, no es el único núcleo de relación. Además es una situación contraevidente con lo que muestran las estadísticas en lo que se refiere a la conformación de los hogares en el país. Solo el 35% de los hogares en Colombia tienen papá, mamá e hijos. El resto son otras formas de constitución familiar. En muchos casos los niños y las niñas son criados y cuidados por dos mujeres, la abuela y la mamá. Y o eso las no hermanas. tiene, o las hermanas, o los tíos y el abuelo, en fin, eso no, ahí no hay ninguna como relación, y efectivamente no hay ninguna relación en el hecho, y me encanta además que lo reconozca la doctora, viniendo de la Universidad de La Sabana, la afirmación me parece muy valiosa, y es, efectivamente no existe ninguna relación entre la orientación sexual de los padres y la orientación sexual de los hijos, eso no existe. La orientación sexual de los padres no determina necesariamente la orientación sexual de los hijos. Mis padres son heterosexuales, una pareja exitosísima, si lo miramos desde el modelo tradicional de familia, están casados hace 48 años y tienen unas hijas que los aman y viven además todavía profundamente enamorados, y yo salí lesbiana. ¿De nacimiento? ¿Desde que usted tiene uso de conciencia, uso de razón? Desde que fui capaz de asumirlo, Darío, porque eso es un proceso que toma más tiempo que simplemente el uso de conciencia, y más en mi generación. Yo creo que eso ha ido cambiando muy rápido. Y yo, siendo lesbiana y criando a mi hijo con otra mujer lesbiana, nos salió heterosexual. Eso no tiene ninguna relación de ¿Su nada. hijo nunca se sintió incómodo, discriminado en el colegio, entre sus amigos, por esa circunstancia? Darío, uno de los mitos grandes que existen alrededor de este tema es que a los niños los van a discriminar en el colegio, y con ese recurso o con ese argumento pretenden que no puedan adoptar los homosexuales. La evidencia, y yo además no hablo como abogada aquí, sino que llevo 11 años coordinando un grupo de mamás lesbianas que funciona en el país, hace 11 años de trabajo con familias homoparentales, es bastante experiencia. La evidencia lo que nos demuestra es que efectivamente puede haber la posibilidad de que los niños tengan algún tipo de maltrato en el lugar escolar. Mi hijo no, a mi hijo no le pasó. A la mayoría de los hijos de las mujeres con las que trabajamos en el grupo, con las que hemos trabajado en el grupo, nunca les ha pasado. Puede ocurrir, pero existe esa probabilidad, como existe la probabilidad de que lo molesten porque es calvo, lo molesten porque es más gordo, lo molesten porque es hincha de Millos y no de Nacional, etcétera, etcétera. Digamos, lo que hay que mirar ahí, frente a lo cual habría que actuar de una manera muy contundente, no es frente a si hay un riesgo de que a los niños los discriminen por la orientación sexual de sus papás, sino frente al acoso escolar. Ahí todas y todos los colombianos tendríamos que estar muy atentos a qué medidas se tomen que impidan que haya acoso y matoneo escolar por la razón que sea, en el entorno educativo, por la razón que sea. Independientemente de la condición Independientemente, sexual. entre otras cosas, una de las experiencias, esto sí que parte de la experiencia, lo que nos hemos encontrado es que los niños y las niñas, ellos manejan sus entornos de manera muy clara. Y muy natural. Y muy naturalmente van contando lo que creen que deben contar, lo demás no lo cuentan. Y
ahí sí que es importante que la mamá o el papá o quienes lo acompañan en el proceso tengan muy claro el asunto y lo manejen de una manera clara, y que si buscan apoyo encuentren una persona capacitada que más que ayudarles a revertir una decisión, les ayude a reafirmar la decisión. Me refiero a que más que curar homosexuales o más que evitar que los homosexuales estén cerca de los niños o demás, lo que necesitamos es fortalecer que efectivamente los homosexuales podemos estar en todas partes, porque de hecho ya estamos, y además que merecemos respeto en todas las instancias. No nos puede olvidar acá que el único concepto desfavorable, el único que se presentó en el tema de adopción es el de la Universidad de La Sabana. Todas las otras universidades del país están, después de haber hecho los análisis de los estudios que mencionó la doctora, llegan a la conclusión completamente distinta, y es: no existe ninguna razón por la cual los homosexuales no puedan crear hijos, porque no va a haber, no está probado en ninguna, toda la abundante literatura científica no demuestra que haya alguna afectación que impida. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional para que la doctora Victoria Eugenia Cabrera responda, y adicionalmente para hablar de la estabilidad, Si un niño se puede educar, se puede formar, desarrollar su personalidad más fácilmente en una clase de pareja o en otra clase de pareja. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, un tema candente, un tema que se discute y es objeto de controversia, de posiciones apasionadas a veces. Aquí no, aquí la conversación y el marco de la discusión está muy respetuoso, como tiene que ser, y muy civilizado. Yo leí en el estudio de los estudios que aporta la Universidad de La Sabana como concepto a la controversia sobre el tema, que al parecer en muchas de esas fuentes se dice que el hijo o el niño, mejor el niño, que vive con una pareja homosexual, objeto de más estrés, de más angustia, de más inestabilidad, puede ser más propenso incluso a una violación. ¿De dónde sacan ustedes eso? De estas investigaciones, lo que pudimos ver es que al compararse algunos estudios de parejas heterosexuales y de parejas homosexuales, al hacer esas comparaciones se corre un análisis estadístico, y al correr ese análisis estadístico los niveles de depresión, malestar, rabia, tristeza eran más altos en estos niños que provenían de familias homosexuales. En esa medida, esos estudios, por ejemplo, había unos en donde este mismo Lauren Marks, esta investigadora, propone: hay que seguir investigando porque hay estudios en donde solamente incluyen, por ejemplo, 45 personas. Cuando en un estudio de estos, con el propósito de hacer ciencia y de hacer análisis estadísticos, solamente están 45 personas, pues la muestra nos preocupa desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Hay otros estudios que denuncian que se escogieron muestras por conveniencia, no fueron muestras dentro de una población grande, aleatoria, en donde yo de manera al azar cojo las personas que salieron, ¿sí? Sino que por conveniencia se seleccionaron estas personas y se les hizo ese análisis, esas preguntas. Hay otros estudios en donde se investigaron a los papás o mamás homosexuales y no se tuvo en cuenta a los niños, ¿sí? Hay otros estudios en donde sí dieron resultados significativos, es decir, hubo diferencias significativas o no hubo diferencias significativas, pero uno quisiera que el tamaño de la relación, es decir, esa correlación que es de 0 a 100 fuera más alta. Entonces, si a uno le da, por ejemplo, 10 sobre 100, a uno como investigador le queda la duda, aunque fue significativo, uno diría: ¿por qué no da más alto? ¿Por qué no lo incluimos también con no solamente mamás lesbianas y un estrato alto, porque también solamente se incluyeron mujeres, por ejemplo, de estrato alto, u hombres de estrato alto, caucásicos, y con un nivel educativo alto? También hubiera podido hacerse, por ejemplo, en estratos bajos, falta mucho por mujeres. profundizar. Sí, es decir, hay una cantidad de variables que nosotras todavía pensamos que hace falta, y que si bien hay unos estudios que dice que no hay diferencias, hay unas críticas que nosotros le hacemos, y ellos mismos, los investigadores, le hacen, y sugieren sobre todo estudios longitudinales, ¿no? Dejar crecer a estas personas para analizarlas ya en años posteriores.
¿Cuál es la situación en otros países y cuáles son los estudios o documentos que ustedes dicen tener para probar exactamente lo contrario? No, la situación en otros países es clara. Los países en los que se ha aprobado la adopción 20 para la fecha, citemos algunos. no han transformado. Holanda, España, México, Brasil. Brasil sí también, no lo recuerdo exactamente todos, pero sí. Digamos, los países en los que se ha aprobado la adopción, lo que han demostrado es que los hijos, pues básicamente siguen siendo hijos, que es lo que ocurre con la... Esa es toda la diferencia. No hay ninguna diferencia realmente. Los hijos criados en hogares homoparentales no tienen ninguna diferencia, excepto algunas, y los estudios, yo sí puedo citar las fuentes, la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría de Niños y Adolescentes ha hecho estudios transversales, esos que usted echa de menos, que mencionaba que no existían. Esos estudios son los que han demostrado que efectivamente no hay ninguna afectación. ¿Qué hay realmente? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia que se han encontrado en ese estudio y en uno que hicieron en España es que los hijos criados en hogares homoparentales son menos resistentes o sea, toleran menos la discriminación. Son menos dados a permitir que matoneen al compañero de curso porque es de otra raza. Esa es la única diferencia. Claro, eso tiene la lógica de que como han sido criados en hogares en los que se les inculca que hay que respetar la diferencia y demás, pues ellos no participan como de esas dinámicas, la gran mayoría. Pero estudios concluyentes existen. Tan concluyentes son que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un concepto a favor en el tema. El Ministerio de Salud también. El Ministerio de Salud hace un concepto a favor en el tema. La Asociación Colombiana de Psicología hace un concepto a favor en el tema. Vuelvo y repito, la única organización de las universidades consultadas que hizo un concepto en contra de la Universidad de La Sabana. Pero los estudios en realidad son bastante claros en ese sentido. Y la experiencia está aquí. Ahora, si por estadísticas nos vamos, en el año 2013 hubo 98.000 denuncias de abuso sexual a menores de edad en este país, y esas no las hicimos los homosexuales. Pues por estadísticas no podríamos irnos a decir que todos los heterosexuales son malísimos papás. No, tenemos que llegar al punto común en el que concertemos que no está en la orientación sexual de los padres el riesgo, está en la forma en la que se constituye la familia. Y ahí sí, heterosexuales, homosexuales, lo que seamos, bisexuales, lo que sea, las condiciones en las que criamos a los hijos son las que determinan el bienestar de los hijos. Nada tiene que ver la orientación sexual de los padres. Esta va a ser una decisión por parte de este magistrado Herrera, jurídica, moral, de conveniencia. ¿Qué esperan ustedes? Esperamos el bien de los niños. Esperamos que en esa decisión que se tome se considere el bien de los niños. Sí, evidentemente podemos decir, según Maccovy, Baumrind y otros investigadores, que papás que ejercen la autoridad de una manera adecuada, con alta dosis de aceptación, de apoyo, de cariño a los hijos, a su vez con alta dosis de exigencia y de control a los hijos, pues son hijos que van a crecer armoniosamente, de una manera estable. Y eso lo pueden hacer un par de papás y lo pueden hacer un par de mamás. Pero no se ve en todos los casos. No se ve en todos los casos, evidentemente. Y también pueden hacerlo de manera errada los papás heterosexuales, evidentemente, ¿no? Entonces hay papás heterosexuales supremamente agresivos, hostiles. También puede haber un par de mamás homosexuales supremamente agresivas, hostiles, displicentes. No se puede generalizar. El asunto es ese, que no se puede generalizar en cuanto a pautas de crianza y estilos de autoridad. En eso no. El asunto está, insisto, en que este niño que está en proceso de formación y este niño en donde las figuras parentales son las figuras más significativas para un ser humano en la medida en que establecen ese vínculo con el niño, no tienen o no le muestran al niño en ese proceso de crianza el contraste, como les explicaba hace un rato, que me refería a este autor, que dice hombres y mujeres somos iguales, pero en ese estilo femenino y en ese estilo masculino de ser cada uno, ahí es el cuestionamiento, ¿no? Bueno, si estuvieran en una urna de cristal, vaya y venga, pero es que la vida no es así, la sociedad no es así. Ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en este último segmento de Entérate de Caracol Internacional, dos prestigiosas profesoras y analistas de este tema
que divide tanto a las sociedades, sobre todo a una sociedad como la colombiana, una sociedad que ha avanzado mucho, que tiene posiciones muy progresistas, pero que al mismo tiempo tiene una alta dosis de conservadurismo en sus costumbres. Entiendo que han sido un poco más de 10.000 los niños adoptados en Colombia hasta el momento, pero la cifra ha venido disminuyendo gradualmente. No, son más de 10.000 los niños que están en el rango que se denomina de difícil adopción. Los que tienen bienestar Los que familiar. tienen más de 7 años, que son los que en bienestar familiar ya califican como difícil adopción, tienen más de 7 años, son de algún grupo minoritario, o sea, por raza o por etnia, o tienen alguna enfermedad, o están en grupo. Son 2 o 3 hermanitos, o 5 hermanitos, etcétera. Son más de 10.000, pero el número de niños esperando a ser adoptados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar supera esa cifra con creces. Supera esa cifra con creces. Pero ¿qué será mejor, doctora Victoria Eugenia Cabrera? Que ese niño sigue esperando a ver si de pronto algún día encuentra una pareja que lo quiera, que le dé amor, que le dé educación, que lo forme, que lo haga ciudadano de bien, o realmente que quede a la deriva y que nadie se ocupe de él, porque pues, no todo el mundo quiere adoptar. Darío, insisto en que es un riesgo, ¿no? Decir, bueno, entonces, para evitar esto, que el niño lo adopten un par de personas homosexuales, gays o lesbianas, entonces ahí está la solución. Echemos para atrás, eduquemos a las personas para que no abandonen a los hijos, busquemos capacitar a estas personas, suplamos sus necesidades básicas. Y pienso que no es un asunto de ser conservadores o no conservadores, como tú lo decías hace un rato, es un asunto que busca el bien del niño. ¿Sí? Es un asunto pero de esa donde manera estamos no se busca el bien del analizando niño, el niño abandonado por sus papás, problemas de violencia, de violaciones. con un riesgo donde todavía no es claro el asunto. ¿Sí? El riesgo es ¿cuál? Hay una incertidumbre todavía acerca de si es contundente todavía y si hay una, los estudios dicen, es una conclusión excepcional, ¿sí? Es una conclusión poco clara. Pero ya les es está una preguntando conclusión, cuál es el riesgo. Sí, el riesgo está en que si todavía no es claro, en que si todavía no es una conclusión que podamos hacer ciencia y podamos generalizar, ¿sí? En donde lo que también hemos encontrado, y no he hablado de los estudios cualitativos, en donde buscan profundizar en un fenómeno y los estudios cualitativos reúnen poca gente, 10, 20 personas, ¿sí? En contraste con los estudios cuantitativos, en donde lo que buscan es generalizar y buscar así muchas personas. En esa medida todavía hay un riesgo en donde se ha profundizado en el fenómeno, pero no se cuenta con gran cantidad de personas. Doctora Elizabeth. Mi respuesta es simple y se la doy al país, además, y a los que nos estén escuchando fuera del país, que este canal es internacional. Los niños y las niñas que están en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están esperando a cumplir 18 años para salir a la calle. Los homosexuales no estamos pidiendo que nos hagan un trámite expedito, nosotros no estamos suponiendo que nosotros somos la solución para el problema de los más de 30.000 niños en el sistema de protección. No, estamos diciendo merecemos estar en la misma condición para entrar a un proceso de adopción. No estamos pidiendo que nuestro proceso se demore menos. Lo que debería conmover al país es que un proceso de adopción en promedio se demore 4 años. Y estos niños, una vez que cumplen 17, 18 años, repito, salen a la calle. A lo que sea. A lo que sea. Mi hijo tiene 24 años y yo me siento responsable de él y estoy apegada a él en todo. Ahora un muchachito de 18 años sin ninguna red afectiva, sin ninguna. Estos niños no están en la casita en la pradera. Aquí los tenemos institucionalizados y eso significa, y seamos muy claros en lo que eso significa, no están en una hacienda cómoda, trabajando en el campo y estudiando, no, están en unas casas, encerrados, eso parecen cárceles, con la mejor intención, porque yo no estoy diciendo que los funcionarios que trabajan en el ICBF no lo hacen con la mejor intención, pero pues están trabajando allí, no están dándole a estos niños lo que ellos requieren y necesitan. Repito, no estamos pidiendo a los homosexuales la posibilidad de poder, en esta tercera excepción, en el tema de adopción que expliqué al principio, no estamos pidiendo que nos den trámites especiales, estamos simplemente pidiendo, vamos a entrar en las mismas condiciones, y lo que debería conmover al país es 30.000 niños están esperando a ser adoptados en el ICBF. Ese sí debería ser un tema que conmueva al país. Bueno, que esa nos convoque cifra, a todos. quedémonos con esa cifra, quedémonos con el drama, con la complejidad y la profundidad que tiene este tema. No es un asunto de poca monta, no es una solución jurídica solamente, es tema de carácter estructural. Doctora Elizabeth, muy amable. Muchas Doctora gracias. Eugenia, muchas gracias. Muchas gracias, Darío.
Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.